Puedes continuar, Jonathan, por favor. Sí, señor. Bueno, la siguiente parte es capacitación y promoción. Cada uno de los empleados y miembros de la organización debe conocer los valores de la organización, porque los valores, la organización deben ser promovidos o dados a reconocer todos los niveles de la organización, sobre todo promoción y divulgación de los valores, para que los empleados, en la importancia de los valores de la organización, el por qué escogió y cómo nos van a ayudar a intervenir para lograr la visión. El entrenamiento debe tener como meta lograr que los empleados entiendan los valores, los puedan identificar fácilmente y los puedan adoptar. Por último, están las conclusiones. Aunque muchas empresas, tanto a nivel local e internacional, muestran en su propaganda los valores que dirigen, definir los valores organizacionales no es suficiente para ver su efecto en la organización. Cumpliendo con estas dos condiciones, la organización puede acceder por lo menos a 3 beneficios, que incluyen el aumento de la productividad, el mejoramiento de comportamientos éticos por parte de los empleados y la prevención de conflictos a cualquier nivel de la organización. La segunda forma es adicionando o cambiando políticas dentro de la empresa, creando un sistema de recompensa y castigo para los empleados. Y la tercera manera es capacitando a los empleados en los valores de la organización si se logra incorporar los valores organizacionales dentro del sistema de valores de cada miembro de la misma. Los beneficios de la organización no se harán esperar. Eso, Jonathan. Profesor. Sí, señor. Fíjate que tú resumiste algo muy importante, Jonathan, cuando tú hablas de que la empresa tiene 3 aspectos que tener en cuenta y es mantener como la ética dentro de los trabajadores. Lo otro que dijiste de esos 3 aspectos tiene que ver con la capacitación con la gente para que puedan, digamos, a ver, yo creo que adquirir valores o comportamientos éticos pues no se logra con la capacitación, ¿no? La capacitación allí pues es como una estrategia, pero eso no me quita lo deshonesto, ¿no? Lo deshonesto de pronto se mantiene allí precisamente porque pues carezco de valores, ¿no? Los valores están fundamentados en el comportamiento, como ustedes lo han venido explicando. Los comportamientos son los que me dicen a mí cómo soy yo, de qué manera estoy actuando. Yo puedo decir que soy honesto o que soy sincero o que soy puntual, pero resulta que mi conducta es totalmente diferente a eso. Yo puedo decir que tengo muchos valores, pero pues eso se tiene que establecer de acuerdo a la observación de los comportamientos y si queremos transmitir pues todo eso en la gente, pues entonces nosotros como gerentes lo que tenemos que hacer es transmitir con nuestras conductas lo que queremos que ellos aprendan. Y lógicamente con las consecuencias, como Jonathan lo decía, ¿no? Las consecuencias que tienen nuestros comportamientos. O los estamos premiando o los estamos sancionando, de acuerdo a sus conductas. Bueno, les voy a dar para que puedan compartir el video, ya tienen cómo compartirlo, Jonathan y Vanessa. ¿Ahí todos lo están viendo? Sí, sí lo estamos viendo. ¿Escuchan todo? No. Sí, pero casi no se escucha. No sé si le colocaste compartir con audio. Retira la pantalla, tu presentación y mira abajo donde dice compartir con audio. Abajo del video, ahí puedes colocarle clic ahí en compartir con audio y ahí aparece entonces lo que va a aparecer con sonido lo que hace compartir.
Mm, 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 mm. La organización. Ahora sí. ¿Mejor? Sí, ahora sí. Partiremos preguntando, ¿qué son los valores organizacionales? Desde nuestra infancia, los valores son una guía para nuestro comportamiento. Forman parte de nuestra identidad como personas y nos orientan sobre cómo actuar en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Comenzamos a formar nuestros propios valores desde muy pequeños y cada quien le da su propio sentido. Pero al formar parte de una organización, esto es muy diferente, pues cada organización tiene sus valores ya definidos y nosotros debemos asumir. Los valores organizacionales son cualidades, virtudes y principios que emplea un grupo de trabajo para conservar un ambiente pacífico, agradable, respetuoso y a la misma vez eficaz. Son un elemento clave por los que se rigen las personas que colaboran y los empleados a la hora de trabajar en conjunto por un objetivo en específico. Los valores organizacionales se caracterizan, aunque suene obvio, por no ser de carácter obligatorio, pues al fin y al cabo asumirlos es decisión de cada persona, pero sí son necesarios, pues así podemos lograr una buena relación y desempeño en un grupo de trabajo. Además, se basan en manifestar cualidades como el respeto, la responsabilidad, la cordialidad, la honestidad, la puntualidad, etc. Cada equipo de trabajo decide qué tipo de valores organizacionales son más importantes para emplearlos, que además se emplean al planificar un proyecto, al ejecutarlo y al obtener resultados. Algunas empresas hacen un estupendo ejercicio para establecer sus valores organizacionales, pero la situación al interior no refleja lo que ganan. Mal servicio al cliente, tiempos incumplidos, mal ambiente laboral, movimientos deshonestos y mucho más. Y aún así, ¿nos atrevemos a hablar de valores organizacionales? En mi experiencia, el problema radica en que los directivos no sienten los valores de la empresa como suyos. Desde que la alta dirección no se apropie de los valores, poco podemos esperar de los otros niveles. Y es que fijar unos valores va más allá de hacer reunión, definir palabras bonitas y ponerlas en la entrada de la empresa. Si ese es el caso, con toda seguridad, el ejercicio no servirá. La empresa no percibirá el beneficio de tener al personal trabajando y tomando decisiones teniendo como base unos valores fijados. ¿Qué hacer entonces? Las siguientes preguntas te permitirán reflexionar sobre los valores que deseas para tu negocio. ¿En qué creemos como empresa? ¿Cómo queremos que nos vean nuestros clientes? ¿Qué queremos que piense de nosotros la sociedad? Posteriormente, la organización debe adquirir la competencia para implementar los valores establecidos. Esto implica definir estrategias para consolidar la filosofía de la organización. Algunos ejemplos son actividades o entrenamientos de liderazgo que motiven o inspiren al personal. Actividades de inducción y reinducción que enseñen los valores, la historia de la organización, misión, visión y casos de la misma empresa que den ejemplos del comportamiento guiado por valores. Y por último, compensaciones y reconocimientos públicos al personal que ejerce la cultura del negocio. Dicho lo anterior, quiero que tengas en cuenta que al definir los valores organizacionales, evites definir demasiados. Algunos autores mencionan que de 4 a 6, otros que de 5 a 7, y los hay quienes prefieren no más de 4. En mi opinión, 5 o menos son suficientes, pero creo que eso lo define la misma empresa. Ten en cuenta que tener muchos valores no facilita el enfoque. Además, los valores deben ser compartidos. Está bien que seas el gerente y defina los valores del negocio, pero es importante que involucres al personal. El resultado será mucho mejor. Los valores no siempre son una palabra. A veces son una frase o comienzan con una palabra y a continuación se explica cómo se trabaja con el valor en la empresa. Por ejemplo, diversidad. Trabajamos de manera inclusiva con un equipo multidisciplinario de diferentes razas, religión y género. Y por último, da ejemplo. Sin importar el cargo en la organización, tu comportamiento debe estar guiado por los valores de la empresa. Ahora, antes de hablar sobre la importancia de los valores en una organización, escuchemos por qué creen los textos que los valores son importantes. Bueno, yo creo que es fundamental, es importantísimo. Estamos acostumbrados a trabajar sobre objetivos económicos y al final en muchas ocasiones nos olvidamos de lo importante y lo importante es el capital humano. Hoteles y Sitios es una empresa de servicios que vende experiencias, que vende felicidad,
que vende cosas muchas veces intangibles. Si no trabajamos los valores con nuestros propios empleados, difícilmente se lo vamos a transmitir al cliente. Bueno, yo creo que los valores es el ADN de una empresa, es lo más personal que tiene. Si el símil fuera un cuerpo humano, el cuerpo en sí pues sería la capacidad financiera, la gestión, la optimización, los recursos y los valores serían un poco el alma. Yo siempre me lo planteo, la verdad es que no me gustaría tratar con un proveedor o con un cliente que no fuese ético, porque al final de cuentas pasa a ser una transacción puramente transaccional, no relacional. Un cliente que nos compra el pan no es un cliente de €1 que lo deje y se va, es un cliente mínimo de 365 euros al año. Y eso se hace en función de una relación. Porque es la forma en la que vamos a transmitir cómo somos, cómo es nuestro equipo, cómo es nuestro producto. Si yo quiero transmitir que somos un producto fiable, tendremos que ser un equipo con un valor de fiabilidad, responsabilidad, adaptabilidad al medio y integridad. Bueno, yo para mí los valores son fundamentales. No solo porque muchas veces te ayudan a decorar la empresa, eso de colgar los valores por las paredes queda muy bien, pero la verdad es que la mayoría de las empresas invierten muchísimo tiempo en decidir qué debe hacer. Y sin embargo, a veces poco en el cómo deben hacerse las cosas, no desde el punto de vista del detalle, sino desde el punto de vista de los criterios que se deben seguir. Hablar de valores al final es hablar de personas, y las personas son lo que forman las empresas. Con lo cual, ¿cómo no van a ser importantes los valores en las compañías, ¿no? Para nosotros, desde luego, los valores marcan un comportamiento común, la personalidad y lo que une a los empleados, en este caso de Refusa, y para nosotros es el pilar fundamental, las personas, con lo cual los valores es lo que marca la diferencia entre una empresa y otra. Podemos notar que todas las personas interesadas coinciden en la importancia y lo fundamental que son los valores de una organización de empresa. Ninguno es ajeno a que estos no solo inciden en situaciones de clima laboral, sino que también son definitivos en ámbitos tan variados como la estrategia de competitividad, redes de servicios para los clientes, relaciones de trabajo o decisiones de inversión. Como decía la chica al fin y al cabo, lo que diferencia a una empresa de otra, en una organización, por lo general, se comete el error de pensar que todos sus integrantes conocen el significado de lo que es un valor, pero al saber la definición de la palabra no es suficiente, pues no todos interpretamos las situaciones de la misma manera, por lo que no todos aplicaremos los valores de igual manera. Son los líderes los responsables de conocer, preservar y actuar los valores de la organización. A continuación, se presentarán algunos ejemplos de valores organizacionales. Estos son: trato respetuoso, comunicación clara y honesta, responsabilidad laboral y competitividad e innovación. El respeto es un valor fundamental entre las personas. Por ello, se debe tratar a los demás como te gustaría ser tratado, escuchar con atención las propuestas y críticas que aportan y valorar su trabajo. Esto genera en las personas un sentimiento de aceptación y motivación, lo que les ayuda a desarrollarse y sentir mucho mejor dentro de la organización. La comunicación empresarial debe ser transparente y honesta en todos los departamentos, con los proveedores y los clientes. La comunicación constante y clara es imprescindible para que los trabajadores y demás personas relacionadas con la empresa estén al tanto de los proyectos, los avances, los objetivos por alcanzar e incluso de los planes de conceptos. De esta manera se evitan confusiones, disminuyen los errores y se incentiva el personal. La responsabilidad es un principio que debe ser aplicado por la empresa como institución y por los trabajadores como integrantes de una empresa. La responsabilidad se puede apreciar a partir de la puntualidad, la disciplina, el cumplimiento de las labores asignadas, la integridad y la honestidad entre todos aquellos que trabajan en una misma empresa. La responsabilidad es una parte fundamental de la gestión empresarial. Supone un orden y una serie de normativas a cumplir en beneficio de todas las personas que se relacionan con la empresa. La competitividad es un valor que se promueve desde la cultura empresarial y que parte de la necesidad de estar constantemente ideando proyectos que conduzcan a mejorar los procesos laborales, la producción y la calidad de los bienes y servicios. La competitividad ha sido ejemplo de cómo diversas empresas han propuesto cambiar y mejorar la vida de las personas. Es decir, la competitividad promueve la innovación, las proyecciones de futuro, satisfacer las necesidades de los individuos y la creación de nuevos productos y servicios. Recuerda que dependiendo de cómo lo hagas, los valores aportarán enormemente a la organización o solo terminarán siendo su fin de la partida.
Y listo, profe. Listo, Vanessa y Jonathan. Gracias. Pero fíjense que ustedes tocaron unos temas muy importantes en lo que tienen que ustedes incluir en su empresa. Todos esos valores que ustedes mencionaron, ustedes tienen que identificarlos en sus empresas, las que van a crear, y colocarlos como que ese va a ser su pilar, ese va a ser su fortaleza o sus fortalezas. Esos son ejemplos muy importantes y cómo tienen que ser coherentes una cosa con la otra. Bien, muchachos. Para continuar nosotros con lo que habíamos visto 2 clases pasadas, recuerden ustedes que hablamos nosotros de los diferentes estilos de aprendizaje, que hablamos de Iván Pavlov, que hablamos de Skinner, que hablamos de Bandura, y cómo de alguna u otra manera se adquieren conocimientos por medio de, pues, lógicamente, del estudio, o por medio de la experiencia, o por medio del ensayo y error, ¿sí? Y se generan como una serie de procesos de aprendizaje. Vamos a profundizar un poco en ese tema de aprender como tal, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en eso para terminar con un video que tiene que ver con esas teorías del aprendizaje, ¿no? Decíamos nosotros en clases pasadas que Pablo asociaba un estímulo para generar una respuesta incondicional. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan el ejemplo de Pablo? ¿Recuerdan ustedes? Muchachos, Sí, era lo ¿recuerdan? del perrito y la campana, profe. Sí, correcto. ¿Y cómo lo convertimos en una experiencia laboral? No solamente quedándonos con lo que plantea Pablo y la investigación con el perro y la salivación, sino cómo fue que lo pasamos o lo convertimos en un ejemplo laboral. ¿Recuerdan ustedes también? Pues me parece que es cuando uno aprende empíricamente, digamos, le dicen, tiene que pichar este botón y uno hace repetitivamente lo que dice el compañero. No exactamente observando, sino que le están explicando y uno ya sabe para qué es eso. Pero fíjate que eso que tú estás mencionando es más como un aprendizaje por observación. Observativo, sí. Sí, pero lo que hablaba Pablo no es tanto esa parte observacional, sino las asociaciones. Pues lógicamente, pues entra el sentido de la observación allí, pero Pablo plantea siempre esa constante asociación entre un estímulo y una respuesta. Jonathan, ¿recuerdas el ejemplo que tú diste, Jonathan Rodríguez? ¿Cuál, profe? ¿El de las conclusiones, el último? No, o no, el no, de... de las clases De la vez pasadas. pasada él dijo el de las ventanas, que cuando iba a llegar el jefe limpiaban las ventanas. Exactamente, ¿no? Cómo la gente termina aprendiendo por medio de estímulos que se asocian, ¿sí? Pero hay otras maneras en donde nos habla, o hemos conocido ya, que las personas también aprenden o aprendemos observando, escuchando o experimentando algo de manera directa, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante y es que si nosotros aprendemos por medio de la observación, pues entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros aprendemos observando, pues podríamos ser también unos delincuentes en potencia o unos asesinos en potencia. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación nos bombardean con imágenes que están generando cierto tipo de aprendizaje. Entonces, si nosotros vemos películas, series en donde los ladrones tienen buenos resultados, digámoslo así, la gente mala
tiene buenos resultados, entonces vamos a aprender de eso, ¿no? Y ahí hay algo importante que está asociado con los valores, como el respeto a la vida misma y el respeto a la vida de los demás. Entonces, ese tema del aprendizaje por observación que nos planteaba Bandura, tiene una serie de pasos importantes que se tienen que tener en cuenta para poder entender esos procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que hace que uno le aprenda? Primero que todo, uno lo que tiene que hacer para aprender es prestar atención. O sea, si nosotros no prestamos atención, seguramente todos los estímulos que estamos recibiendo no nos van a servir para absolutamente nada. El proceso de atención dice que la gente aprende de un modelo cuando lo identificamos como importante para nosotros. O sea, ¿por qué le prestamos atención a algo o a alguien? Pues porque nos llama la atención, porque nos impacta, porque hace que nosotros nos sintamos identificados con esa persona. Y por eso le prestamos atención. Si no le prestamos atención es porque no nos significa absolutamente nada o no nos está impactando. Por eso, cuando hay algo que nos impacta, le prestamos atención. ¿Sí? Entonces, cuando se reconoce y se presta atención, ahí vemos nosotros de que realmente prestamos atención porque hay un impacto fuerte en nosotros. ¿Sí? Tiene mayor influencia, lógicamente, ese tipo de comportamiento de alguna manera tiene influencia. Yo recuerdo una propaganda que la retiraron de la televisión. Yo no sé si ustedes conocen a Faustino Asprilla, un jugador de fútbol de Tuluá. ¿Sí lo conocen o no? Sí, obvio, profe. Faustino Asprilla es un jugador de fútbol, o fue, porque ya no está jugando, pero fue un jugador de fútbol supremamente muy bueno con el balón, ¿no? El hombre era muy bueno. Tan bueno, él jugó acá en Nacional y jugó con la Selección Colombia. Estuvo en el 5-0 de la Selección Colombia-Argentina. Estuvo en el Parma de Italia, en el Newcastle de Inglaterra. Entonces, fíjense que la hoja de vida de este deportista era muy buena. Eso lo hizo que este señor, este muchacho, sea un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque impactaba, pues porque fue una persona de éxito. Entonces los muchachos lo observaban a él y lo querían emular, lo querían imitar, ¿no? Y esa propaganda que yo les estoy explicando, este personaje, pues, era una propaganda de Pepsi Cola, me acuerdo mucho. Este personaje metió una moneda en un dispensador de gaseosas, de esas que nos arrojan, de esas botellas, de esas gaseosas en lata, y el dispensador no le estaba funcionando, y él ya había metido en la moneda la cantidad suficiente de dinero para que le arrojara la gaseosa. ¿Qué fue lo que hizo Faustino Asprilla? Cogió a patadas el dispensador de gaseosas. ¿Ven? Si este personaje es una persona que nos impacta fuertemente, es decir, que nos llama la atención, pues seguramente esa conducta que emitió Faustino Asprilla de coger a patadas el dispensador, seguramente pues lo vamos a repetir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si es una persona exitosa en el mundo, es una persona exitosa en el deporte, pues entonces si lo está haciendo él, eso está bien. Entonces, ahí vemos nosotros que muchas veces cuando nosotros aprendemos, cuando prestamos atención, no siempre lo que estamos observando tiende a ser positivo, ¿sí? Tiende a ser favorable. Inclusive dábamos el ejemplo de Jonathan cuando estaba conquistando a una chica, cómo lo estaba haciendo, si lo estaba haciendo de una manera correcta o lo estaba haciendo de una manera incorrecta, ¿sí? Entonces, ahí nosotros
tenemos esos procesos de atención, pero entonces hay que tener cuidado con eso. El siguiente paso es el de la retención, ¿sí? En esos procesos de aprendizaje por observación. El hecho que yo esté observando ahorita no quiere decir que tenga que repetir la conducta de una manera inmediata, ¿no? Como yo estoy prestando atención, seguramente eso yo lo tengo grabado en mi memoria, entonces yo retengo lo que hizo esa persona, ¿sí? Yo retengo y me quedo, si yo quiero tener una conducta adecuada, pues yo me quedo con lo positivo y desecho lo negativo. Pero entonces lo que yo hago es retener. La influencia depende de la medida en que el individuo recuerde los actos del comportamiento del modelo, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que hizo el modelo? ¿Sí? Entonces, si hizo algo correcto y esa conducta correcta le generó consecuencias positivas, entonces yo lo voy a retener. Pero también yo voy a retener las cosas negativas, no para repetirlas, sino para evitarlas. Entonces, toda esta información positiva o negativa que yo tengo en mi memoria, de acuerdo a las experiencias vividas, entonces van a ser para mí muy representativas porque sé qué es lo correcto y sé qué es lo incorrecto. Entonces, estamos hablando de dos aspectos importantes en el proceso de aprendizaje que nos plantea Bandura, y es el de la atención, el de la retención, y luego de esos dos, cuando yo veo la necesidad de reproducir lo que observé, pues lo hago, ¿sí? Entonces está allí la reproducción motora. Ah, ¿qué fue lo que hizo Jonathan con esta señorita? Que le fue muy bien. Ah, ¿qué fue lo que hizo Jonathan con esta señorita que le sentó su cachetada? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Estamos tratando de evocar y de traer de nuestro recuerdo lo que se hizo correcto o incorrecto. Y si yo lo voy a retener, es para reproducirlo si es correcto, ¿sí? Entonces, la retención y la reproducción motora nos dice que cuando el individuo o cuando la persona muestra que puede ejecutar esas conductas, los va a llevar a cabo, ¿sí? Porque me pareció interesante, entonces yo lo voy a hacer. En alguna oportunidad, un compañero de la universidad, cuando yo estaba comenzando a estudiar psicología, estábamos en clase y él se levantó, salió del salón y regresó con una botella de agua y se la entregó a la profesora. ¿Qué fue lo que hizo el muchacho? El muchacho observó de que la profesora como que estaba un poco cansada, que tenía como sed, que estaba como fastidiosa con la garganta, entonces él, por voluntad propia, hizo esa conducta delante de todos nosotros. ¿Cuál fue la consecuencia de esa conducta que tuvo mi compañero? Pues lo aplaudieron, las chicas pues empezaron a tener frases como tan bello, qué lindo, cosas como esas, ¿sí? Entonces, cuando uno observa todo ese tipo de comportamientos, uno lo retiene. Y si uno quisiera tener una conducta similar a esa, pues simplemente la reproduce en futuras oportunidades. Seguramente vamos a tener buenos resultados. Pero eso tiene que ver con la reproducción motora, que es lo que yo les estoy planteando. Y ahí viene entonces el cuarto aspecto, que ya se los mencioné ahorita, que tiene que ver con el reforzamiento. Siempre que hablamos de reforzamiento es las consecuencias o lo que reciben las personas por su comportamiento presentado en ese momento determinado. Entonces, las conductas reforzadas positivamente, pues harán de que esa conducta se repita de una manera mucho más elevada en el futuro, ¿sí? Y se aprenderán de mejor manera, pero con la idea de reproducirlas en mayor cantidad en el futuro, con mayor frecuencia. Entonces, esa situación o esos cuatro aspectos son los que nos planteaba Albert Bandura con su proceso de aprendizaje. Y eso se ve muchísimo en los procesos
de aprendizaje organizacional. Estamos hablando de los procesos de atención, de retención, de reproducción y de reforzamiento. O sea, eso también, de hecho, Robbins, una persona, un autor que trabaja mucho en el comportamiento organizacional, pues plantea esos 4 procesos en el ejercicio organizacional que puede tener un trabajador. Entonces, voy a compartirles a ustedes, permítanme, voy a compartirles algo de esos ciclos de aprendizaje. Permítanme un instante, por favor. Okay. Miren estos ciclos de aprendizaje, ¿sí? Estamos hablando del tema de aprendizaje organizacional, ¿sí? Entonces, aquí hay un ciclo de aprendizaje, el ciclo Kolb y el ciclo Handy. Acá nos plantean de que nosotros siempre estamos teniendo este ciclo en donde decidimos actuar, es decir, el hacer, y ese hacer nos hace tener una reflexión, porque seguramente o estuvo bien o estuvo mal, o queremos mejorar. En esa reflexión nosotros entonces abstraemos o seleccionamos nuevamente lo que consideramos correcto y volvemos a decidir. Siempre son procesos de aprendizaje, siempre, ¿sí? Y en el ciclo Handy, nosotros hablamos de preguntas, problemas o necesidades, ideas de búsqueda de respuesta, pruebas de reflexión, identificando soluciones. Por decir algo, para hablar un poco de este ciclo, si yo tengo hambre, entonces, ¿cuál es el problema o la necesidad? El problema es que tengo hambre, o la necesidad es que tengo hambre. Entonces, yo voy a emitir una serie de conductas. Las ideas son conductas encubiertas. Entonces, voy a buscar las respuestas mucho más adecuadas. Entonces, yo miro si tengo plata en mi billetera, yo miro si entonces yo puedo salir a comprar algo, o estará lloviendo. O sea, ¿cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar? Es decir, las respuestas que yo voy a utilizar para saber cuál es la mejor. Entonces, yo miro cuáles son las más adecuadas en estas pruebas. Yo determino cuáles son las más adecuadas y simplemente actúo. Acá en esta identificación de soluciones, estoy reflexionando con respecto a qué es lo que yo voy a hacer para poder conseguirme una hamburguesa o ir a comer algo, ¿no? Pero yo tengo que tener una serie de subconductas que me lleven a mí a obtener una satisfacción, ¿sí? Porque en el proceso de aprendizaje yo puedo tener frustraciones también, porque resulta que cuando yo voy a McDonald's, por decir algo, entonces cuando yo llego allá, pues no hay lo que yo quiero comer. O cuando yo llego allá, me doy cuenta que no había llevado la billetera, ¿sí? O cuando yo llego allá, está cerrado. Entonces, el ciclo de aprendizaje se puede generar también frustraciones. Entonces, cuando hay frustraciones, pues yo no pude darle solución a esos problemas. Entonces, eso tiene que ver como con esa parte de lo que nosotros estamos constantemente aprendiendo. Dice acá, bueno, acá tenemos 5 minutos. Estos modelos junto a algunos otros son presentados en la revisión global de los principios de aprendizaje de Foster, del que exponemos los más importantes. Entonces prestemos atención en esto. Aprendemos haciendo, mediante imágenes que implican hacer y observando a los demás mientras hacen. La gente aprende mucho observando. Hay gente que ni siquiera necesita tener cursos de conducción, ¿sí? Porque lo hacen de una manera muy empírica, muy de la práctica, y simplemente prestan mucha atención a lo que quieren hacer. Entonces realmente eso es un aprendizaje en donde implica observar y practicar. O sea, siempre los aprendizajes se van a interiorizar en mi repertorio de conductas cuando yo los practico. Si yo no los practico, así yo observe frecuentemente, si yo no practico, se olvida. De hecho, uno de los ejemplos más claros
es el conducir. Yo sé conducir, pero yo necesito estar practicando frecuentemente para que eso no se me olvide. Si no lo practico, pues hay algo que se llama la teoría del desuso, que hace que se pierda lo que ya aprendí. Como segundo aspecto, lo que los individuos han hecho previamente en situaciones semejantes puede considerarse como un buen predictor. O sea, mis consecuencias pasadas, lo que yo hice anteriormente, ¿qué me generó? Entonces, eso para mí es un buen predictor de lo que volverán a hacer, dependiendo de cómo me comporté, incluyendo la posibilidad de que sean capaces de razonar acciones alternativas. Porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir y de saber si esto es correcto o esto es inadecuado. El refuerzo debe ser importante, pero no parece ser siempre necesario para el aprendizaje. De hecho, el refuerzo, aquí cuando se habla del refuerzo es lo que yo recibo del medio externo, pero en este caso el refuerzo puede nacer o puede aparecer como un autorrefuerzo, es decir, que por el solo hecho yo de estar aprendiendo esto, para mí ya es ganancia. Es un refuerzo interno, es un refuerzo que en últimas me termina motivando de una manera fuerte, ¿sí? Entonces, los efectos del refuerzo son a menudo sutiles, no siempre obvios, encubiertos y relativos al individuo o a la situación. Porque para mí es algo reforzante, pero para otra persona puede que no lo sea, dependiendo de la situación también. ¿Ven? Las percepciones personales de la persona, así como el entorno de interacción dinámica con el sujeto, afectan todas las experiencias de aprendizaje, porque todo cambia. O sea, algo característico en el medio ambiente es que todo va evolucionando, y lo que hoy me sirvió no me sirve para después. Entonces el contexto va generando cambios. La repetición o ensayo pueden facilitar el aprendizaje, que era lo que yo les decía, pero frecuentemente esto ocurre gracias a la imaginación, porque en la medida que yo tengo muy claro qué es lo que yo quiero, pues, y lo tengo acá en mi mente, pues seguramente yo puedo generar una serie de ideas, de procesos internos a nivel cognitivo, y eso lleva a estar relacionado con la imaginación. ¿Cómo es este aspecto? Número 6. El aprendizaje puede ser intencional o incidental, ¿sí? No contaba con eso, pero lo estoy aprendiendo. Me tocó asumir esto para sobrevivir, porque pues, me querían robar. Entonces, es algo muy incidental. Me tocó reaccionar de esta manera y resulta que me resultó, ¿sí? Puede ser analizado a diferentes niveles de moralidad, incluyendo la capacidad diferencial para procesar información a niveles superficiales y profundos del significado. Y por último, la retención del aprendizaje se refuerza mediante la práctica y la capacitación del significado. ¿Por qué es bueno para mí esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Ven? Entonces, pues realmente, en la medida que yo lo estoy practicando, lo estoy interiorizando. Ya regresamos, muchachos, con un video para que lo podamos hablar al respecto. Ya nos vemos. Bueno, señor. Bueno, señorita.